Bueno, amados, un abrazo fraternal. Que la paz, que el amor de Jesucristo pueda seguir creciendo en cada uno de nuestros corazones. Amén. Dios nos ha llamado a crecer, Dios nos ha llamado a prosperar en sus caminos a través del conocimiento, a través de la gracia de Dios que el Espíritu Santo día a día en nuestro ser va impulsando. De verdad que quiero darle a la iglesia mis más sinceras palabras de agradecimiento por acompañarnos en este momento tan difícil, tan complejo, pero que Dios se ha movido de manera muy especial. De verdad que puedo decir, como enseñó el gran apóstol Pablo, que el trabajo en el Señor no es en vano. Y en esta noche me inspira tocar un tema, amado, porque a raíz de toda esta situación que hemos venido luchando, que hemos venido batallando, Dios no desaprovecha ninguna circunstancia para seguir mostrándonos quién es Él, cómo opera Él. Y desde que nosotros empezamos en el ministerio hace 22 años, siempre impulsamos algunos principios y valores que Dios a través de su palabra nos viene enseñando. Y les puedo decir que me siento muy satisfecho del apoyo, del respaldo que he recibido de los familiares, de los hermanos en la iglesia, hermano. Creo que puedo decir con toda propiedad, Dios me ha hecho llorar a través de esa ayuda. Ningún hermano ha dejado de asistirnos con su aporte, con sus recursos, con su cariño, con sus palabras de afecto, de cariño hacia la situación, hacia la batalla que estamos enfrentando. Amén. Les digo, no es nada fácil, es complejo, es difícil, pero creo que si todo esto no me hubiese pasado sin tener a Dios en nuestro corazón, el desespero, la congoja, la depresión hubiese llegado a límites fuera de lo normal. Pero en Dios todas las cosas son más fáciles, amén, son más llevaderas. Y gracias a Dios les reitero mi agradecimiento a todos los hermanos, aquellos hermanos que han mostrado ese cariño y ese afecto y han hecho pragmatismo, han hecho práctica de los principios y valores que nosotros hemos impulsado en Alianza Cristiana. Y así se llama el tema de hoy, principios y valores de Alianza Cristiana. Y les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Principios y valores de Alianza Cristiana. Me inspira, como les dije, tocar este tema por lo que he venido viviendo, por la respuesta que he tenido de ustedes, de la iglesia amada, preciosa de Jesús. Y cada día que pasa, mi amor, mi afecto y mi compromiso en el servicio de Dios se profundiza más con esta respuesta que mi esposa y yo hemos recibido en estos momentos, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido dada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vamos a orar al Señor, amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre glorioso, bendito de Jesús. Nosotros en esta noche, Dios mío, te pedimos, solemne Dios, a través de la sangre inmaculada de tu Hijo Jesús, que nos des inspiración, que nos des sabiduría. Padre de la gloria, ensancha nuestro corazón. Danos, Señor, el entendimiento, dame la facilidad de expresión. Redime a tu pueblo, Dios. Redímenos, Dios mío, de cada una de nuestras faltas. Nosotros te lo pedimos en los méritos preciosos de Jesús. Amén y amén. Nuestro amado y glorioso Salvador Jesús de Nazaret, cuando expresó o expuso uno de sus sermones en un lugar alto ante toda una multitud, él dio una delineación profunda de los principios y valores contenidos en el Evangelio, en las buenas nuevas, en el proyecto de vida eterna que Dios trajo sobre la raza humana. Él cierra ese discurso con unas palabras, un llamado a obediencia, un llamado a práctica, y donde allí él puso el fundamento principal, la base principal de lo que él venía diciendo. Y él dijo: cualquiera pues que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la piedra. Cualquiera pues que escucha estas palabras y las hace y las practica, le compararé a un hombre, a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades y no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera pues que escucha estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, a una mujer imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, tempestades y vicisitudes, y cayó y fue grande su ruina. Estaba hablando allí de los principios. Los principios que él había establecido y que estableció y que siguen siendo eternos, poderosos y verdaderos en la actualidad. Son aquellos principios y valores que usted y yo debemos de tomar. En esta preciosa carta que el apóstol escribió, el apóstol desarrolló allí, hermano, los principios y valores que una iglesia debe de sostener. Cuando yo me convertí a Cristo, nos convertimos algunos familiares, algunos vecinos, y siendo jóvenes todavía, yo de 24 años, otros de 18, otros de 15, nuestra hermana Zaida de 16, creo 15 por allí, Erwin como de 17, 18, había un grupo de hermanos que nos convertimos al Señor y crecimos con una idea de alianza, una idea de fraternidad y de compromiso, de servicio a Dios. Hicimos votos para establecer un ministerio en donde los valores y principios de Jesucristo fuesen vividos y practicados hasta la profundidad. Yo recuerdo que hicimos muchas oraciones, vigilias, ayunos, fervorosos, hermanos, llenos de emoción, llenos de compromiso, para que Alianza Cristiana fuese una iglesia con principios y valores bien definidos. Y ese ha sido, hermano, y va a seguir siendo nuestro horizonte y nuestro norte, en que la iglesia, el ministerio que Dios nos ha dado, se mantenga en los principios y valores que Dios a través de su Espíritu Santo nos ha venido dando, enseñando y confirmando. Algunas personas, algunos imprudentes, quizás algunos ilusos, pretenden que ante cualquier adversidad nosotros, amados hermanos, cambiemos los principios y valores que Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, nos viene enseñando y nos viene mostrando a través de su palabra, y valga la redundancia, a través del glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Y conviene, hermano, conviene que en estos momentos de crisis, conviene que en estos momentos de prueba, nosotros recordemos por qué
nos hacemos llamar Alianza Cristiana? ¿Por qué nos hacemos llamar Iglesia Pentecostal Alianza? ¿Qué principios, qué valores nos impulsan? Cuando nosotros perdemos los principios y los valores, perdemos el horizonte, amado. Entonces cuando llega la prueba, comenzamos a hacer redimensiones inapropiadas. Siempre en la prueba hay que hacer reconsideraciones. Siempre en la prueba hay que hacer reflexiones. Hay que meditar, hay que reflexionar, hay que revisar. Pero para seguir profundizando y para seguir mejorando los principios y valores que Dios nos ha enseñado. Amén. Todo proyecto serio, responsable, está regido por principios y valores. Por ejemplo, amado, nuestra Constitución en su preámbulo establece sus principios y valores que deben regir todas las leyes más. Cuando nosotros hablamos de leyes, nosotros estamos hablando que hay cosas puntuales que van a direccionar todo lo demás. Y aquello que es secundario no puede violar lo primero. Por ejemplo, nuestra Constitución habla de que dentro de sus principios y valores está la paz, la solidaridad, valores de la libertad, el bien común, la convivencia, el imperio de la ley, la justicia social, la operación pacífica, los derechos humanos. Son principios y valores que rigen nuestra Constitución. Si nosotros queremos tener un Estado próspero, bendecido, tenemos que luchar para que eso se cumpla. Este abogado dice que si nuestra Constitución falla, no es por lo que dice, sino porque no se hace. Y evidentemente estamos en crisis. Y no es por culpa de la ley, es por culpa de que no se obedece la ley. Y porque cada quien ala por su lado y han perdido los principios y valores en todos los sentidos. Desde los gobernantes hasta los ciudadanos han perdido el horizonte de sus principios y valores y estamos hundidos, hermano, en una crisis de escasez producto de nosotros mismos, de todo el Estado venezolano, desde los jerarcas hasta los ciudadanos. La Ley Orgánica de Educación en su artículo 3 también habla de los principios y valores que rigen la educación. Principios rectores. Habla también del amor, la fraternidad, la convivencia, la armonía en el marco de la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, la valoración del bien común, la valoración social. Artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación. Es una ley, es un sistema, es una ciencia jurídica y tiene sus principios y sus valores. Otra ley reciente que salió para los educadores, la resolución 058, habla también de los principios y valores que rigen o que deben regir la comunidad educativa. Y hablan también del respeto a la vida, el amor, la fraternidad, la convivencia y la cooperación. Todo está concatenado, todo está combinado, está en paralelo dentro de los principios y valores. Cuenta la historia de un gran legislador llamado Licurgo. Bolívar en el discurso de Angostura dijo que el resultado de la legislación de Licurgo en Esparta es que virtud y moral, por consiguiente la felicidad de la república. Cuenta la historia de que él fue tan comprometido con sus principios y valores que les hizo jurar a los espartanos, a los de Esparta, el cumplimiento y la obediencia de sus principios. Y después que les hizo jurar, se fue lejos para que no lo volvieran a buscar, para que no tuviesen que cambiar esos principios y esos valores. Cuando usted ha asumido los principios y valores de manera apropiada, usted no tiene que cambiarlos, usted tiene que mejorarlos, usted tiene que profundizarlos. El apóstol Pablo, iniciando su ministerio, escribe esta carta a una de las iglesias que se habían convertido, que él había fundado y se habían convertido de los ídolos al Señor. Y Pablo en este capítulo precioso hace una descripción sabia, poderosa, de cómo la iglesia debe de vivir, de cómo la iglesia debe de regirse en sus principios y valores. No creo que Alianza Cristiana esté completamente obedeciendo a todo esto que está acá, pero es el horizonte que tenemos que seguir. Es el deber ser que tenemos que obedecer. Es la sentencia que tenemos que seguir. Es la directriz que tenemos que obedecer. Son los lineamientos que tenemos que practicar. Tenemos que estar comprometidos. Pase lo que pase.
Circunstancias vienen, circunstancias van, vienen escasez, vienen enfermedad, puede venir la muerte. Cuando Pablo escribió esto, los creyentes estaban tristes porque estaban muriendo por causa de obedecer la verdad. Y Pablo les dijo, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es necesario que ustedes permanezcan en lo que yo les he enseñado, en lo que la palabra les ha enseñado, lo que el Señor Jesucristo les ha mostrado. Y quiero inspirarme en este ejemplo, amado, para hacer un exhorto, para hacer un llamado de que Alianza Cristiana debe de vivir y morir con los principios y valores que la palabra de Dios nos ha enseñado. Y que ninguna circunstancia, ningún momento de prueba, ninguna escasez, ninguna enfermedad, ninguna amenaza a nuestra integridad física o moral debe de distorsionar el horizonte, distorsionar, hermano, esos principios y valores que Alianza Cristiana ha venido enseñando y va a seguir enseñando. Uno de ellos, los mismos versículos nos van a ofrecer algunas orientaciones. El apóstol Pablo dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuando una iglesia agrada a Dios, amado, es una iglesia de acción de gracias. El apóstol Pablo oraba dándole gracias a Dios por una iglesia obediente. Yo hoy les refiero, he recibido la obediencia de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes en este momento difícil. No todos reciben eso. Yo hoy me siento privilegiado, agradecido de Dios por el respaldo de la iglesia. El apóstol Pablo aquí recibía también eso con beneplácito. Dice, acordando sin cesar delante del Dios Padre y nuestro de la obra de vuestra fe. Ellos habían crecido en la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe había hecho obras. Porque la fe que Dios le agrada, entienda esto por favor, comprenda esto, para que no se deje hechizar por cuentos de camino y milagros. La fe que a Dios le agrada no es la fe donde usted ora por los enfermos y los enfermos se sanan, porque usted no los está sanando, los está sanando el Espíritu Santo. La fe que alaba a Dios en hebreo es la fe que lo lleva a actuar, que lo lleva a obrar, que lo lleva a obedecer, que lo lleva a cambiar de vida. Por eso que cuando Jesús envió a los discípulos a discipular, y los discípulos vinieron contentos porque se sanaban los enfermos, resucitaban los muertos, ¿qué le dijo Jesús? No se regocijen de que los enfermos se sanen, de que echen fuera los demonios y de que los muertos resuciten. Regocíjense de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, amado. Y la fe que tenemos que imitar y tenemos que seguir es esa fe que nos lleva a obrar. Y la obra nos transforma en cuerpo, alma y espíritu. Pablo alabó a la iglesia de Tesalonicense como una iglesia ejemplar. Y es un principio. ¿Usted sabe cuál va a ser el mecanismo perverso de Satanás para estos días, para engañar a los creyentes? ¿Qué dice Jesús en los últimos días? ¿Qué va a haber? Profetas, apóstoles, que van a hacer prodigios y milagros extraordinarios. Y van a engañar, si es posible, a los escogidos. Yo conozco creyentes, hermanos, que se dejan hipnotizar. Mire, cuando usted vea que Dios está usando algo en milagro, no quiere decir que Dios esté aprobando lo que esa persona dice o hace. Los milagros Dios los puede hacer a través de una mula, a través de las piedras, si Dios quiere. Pero el milagro más grande es la salvación. Es que usted tenga a Jesucristo en su corazón y su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Alianza Cristiana tiene como principio y es un valor también una fe que produce obras. Dice
trabajo de vuestro amor. Ellos trabajaban en amor fraternal. Nosotros no podemos perder el horizonte de que tenemos que profundizar en nuestras relaciones fraternales de amor, de cariño, de respeto, de ayuda mutua. Usted no espere que yo le haga un llamado para que usted salga a ayudar a un hermano, no. Yo no hago llamados aquí para que usted me venga a ayudar a mí. Yo le hago un llamado para que usted vea las necesidades que están alrededor y comparta y ayúdense unos a otros. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque bienaventurado que se acuerda del pobre, porque en el día malo Dios lo va a librar. Pero por ahí algunos andan enseñando que cuando usted hace un pacto con un apóstol, cuando usted hace un pacto con un profeta y lo bendice económicamente, usted va a recibir. Esa es la mejor tierra. ¡No! La mejor tierra es los pobres, los hermanos pobres, necesitados. No está mal que usted honre al pastor, no está mal. Pero no siempre es así. Usted tiene que honrar también a sus hermanitos, a su familia, porque el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y esta iglesia, hermano, de principio de Tesalonicense, primera de Tesalonicense, Pablo está diciéndole: mire, ustedes son una bendición, porque ustedes han manifestado un trabajo de amor grande, poderoso. Y dice: de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que nosotros pretendemos como principios y valores de Alianza Cristiana es tener constancia en la esperanza, en la fe, en la palabra de Jesús. Usted debe de estudiar, no me cansaré de decirles esto, se los he dicho y se los voy a seguir diciendo. Los predicadores contemporáneos buscan palabras, textos rebuscados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que muchas veces contradice toda la verdad de Jesucristo. Es necesario que el sermón del monte, es necesario que el sermón del llano, es necesario que las parábolas de Jesús abunden en ustedes para que prueben quiénes son los que están en los principios y valores de Jesús. Nadie es más santo que Jesús, olvídese de eso. Nadie es más sabio que Jesús. Las palabras de Jesús tienen que abundar en ustedes. Las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret tienen que abundar en ustedes. Y la esperanza constante de obediencia a esas palabras. Palabras difíciles que a veces son de difícil digestión. Por ejemplo, cuán difícil es entrar un rico al reino de los cielos. Eso no lo enseñan. La teología de la prosperidad circunstancial la llamo yo. Eso no lo enseñan. Que Jesús habló de más peligro para los que tienen dinero que los que no tienen. Jesús en ninguna parte maldijo la pobreza. Al contrario, dijo: dichosos los pobres. Díganle a Juan cuando estaba encarcelado que el evangelio es predicado a los pobres. Y hay gente, hermano, que sigue predicadores que lo que les encanta es predicar en hoteles y vivir, hermano, en la opulencia, sacándole el dinerito hasta pellizcos a sus creyentes, hermano, para ellos vivir el confort. ¿Y qué dijo Jesús? Palabra dura, difícil de digestión. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido. ¿Y qué dijo él de él? Y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y también dijo, palabra de difícil digestión: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz todos los días y sígame. Palabra de difícil digestión para los predicadores contemporáneos. Por eso es que usted tiene que medirse en la palabra de Jesús.
Porque nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios por las almas que llegan allá. Pero ¿sabe cuál es la tendencia de la predicación actual? Que usted ame cada día más a este mundo. Que usted cada día ame el confort, la prosperidad. Venga que Dios lo va a prosperar. Y la predicación de Jesús, ¿cuál fue? No améis este mundo. Jesús dijo más bien, no le tengan miedo al que mata el cuerpo. Porque el alma no pueden matar. Entonces hay una confrontación fuerte entre lo que Jesús dijo y lo que se está predicando hoy. Nosotros hemos intentado promover las palabras de Jesús. El diablo es tan terrible, hermano, que ya le quiere quitar a los creyentes la palabra Jesús y Jesucristo. Y los ingenuos creyentes se dejan engañar. Pero hay un predicador que está enseñando que es pecado llamar a Jesús, Jesús. Ya no lo podemos llamar Jesucristo, porque es una palabra pagana. Que tenemos que llamarlo Jesús HaMashiach, el Eterno. Eso es triste. Esos no son los principios y valores que Jesucristo enseñó. ¿En qué momento Jesús le hizo importancia a que lo llamaran de una cosa o de otra? No. Jesús hizo hincapié fue en el carácter. Dichosos los misericordiosos, dichosos los mansos, dichosos los humildes, dichosos aquellos que pacificadores, amad a vuestros enemigos, no juzguéis, no seréis juzgados. Analice todo lo que Jesús dijo y se va a dar cuenta que eso no tiene importancia para Dios. Porque nosotros podemos llamar a Dios como lo sintamos. ¿Cómo siente usted a Dios? Yo lo llamo Padre a veces, Padre. A veces lo llamo Señor, porque es mi Señor también y es mi Padre. A veces lo llamo mi Todopoderoso, porque a veces siento que es mi Todopoderoso. A veces lo llamo mi sabio Dios, porque me enseña. Y a veces lo llamo mi Consolador. ¿Por qué? Porque a veces me consuela. Él no tiene un solo nombre. Él se llama como usted lo llame, porque usted le ha conocido. Como Padre, como Consolador. ¿Cómo le gusta más al Señor? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo ve usted al Señor? ¿Ah? Como tu Padre. Yo a veces lo veo como mi justiciero. A veces también lo veo así, porque a veces me chapela. A mí y a los demás. Porque nos gusta ver al Padre a veces cuando es amorosito. Ay, cuando nos echa pela. Porque los padres nos echaron pela, ¿verdad que sí? Y cómo dolieron. No, a mí me echaron pela y no sé usted. Y duro. Una vez mamá me agarró en el porche, me hizo quitar los pantalones y me dio una zurra con un mecate en 4. Y no dejaba de tener razón, porque le agarré una onda, iba pasando un carro y le metí una pedra y le hizo un bollón. Y el tipo se devolvió a cobrar. Pues se me ocurrió dar una pedra a un carro, de buenas a primeras. Mate que mamá estaba hablando con el tipo y me miraba así, me decía. Y se va el tipo. El tipo te le dije, no le pegué al muchacho, son cosas de muchacho, me dijo el tipo. Dijo mamá, muchacho. Y yo cargaba un pantaloncito de kaki. Antes no habían los blue jeans, habían los kaki. Y yo cargaba un pantaloncito y dije, no, si me va a pegar no me va a doler, porque el pantalón kaki era tan grueso. Mi hermano y me dice, quítate el pantalón. Y me dio esa tremenda pela, muchachos. Me duraron marcados las huellas del mecate por varios días. Ahora con la ley no se puede hacer eso ahora. Pero hay más ladrones. No le volví a tirar una piedra más nunca a un carro. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo, la constancia de lo que Él enseñó. Ahora todo el sufrimiento hay que desecharlo porque es malo. No sé si se habrá dado cuenta de eso. Y Pedro dijo, así como Jesucristo padeció en la carne, armaos vosotros del mismo pensamiento. Jesucristo dijo, si conmigo hicieron todas estas cosas,
con el árbol verde que soy yo, ¿qué no harán con vosotros? Y esa no es la esperanza en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vaya usted a saber si están invocando esa palabra. No, amados, nosotros hemos intentado y vamos a seguir intentando que esta palabra siga en nuestros corazones. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Sabemos que Dios nos ha elegido. Si usted ha sido elegido para estar en esta iglesia, usted tiene que impulsar, vivir los principios y valores que Dios nos ha venido mostrando y vivir en unidad en esos principios y valores. Amén. Dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Creemos, amados, que así que el evangelio ha llegado a nosotros, no solamente con palabras, sino con los milagros que el Espíritu Santo hace y va a seguir haciendo. Hizo en el pasado, hace en el presente y va a hacer en el futuro. Amén. Creemos en el hablar en lengua, creemos en la manifestación de sanidades, creemos en los sueños, creemos en la profecía. Todo tiene que ser probado. Hay milagros engañosos. Y hay milagros, entienda esto, cuando Dios llama a un predicador, entienda este principio, que es el mismo principio del diablo. Cuando Dios llama a un predicador, y ese predicador es honesto, es sincero, y Dios lo llena de su gloria, y Dios hace milagros a través de él, ya después que Dios da los milagros para que operen en él, no se los puede volver a quitar hasta que se muera. Si ese predicador en el camino se desvía, si ese predicador en el camino comienza a decir disparate y a contradecir a Dios, los milagros se van a seguir produciendo en esa persona. Por eso es que Satanás tiene tanto poder, porque estaba en el cielo, Dios le dio un poder inmenso, se rebeló en contra de Dios y ahorita anda rondando, haciéndole la guerra a Dios con los dones que Dios le dio. Por eso es que hay mayor cantidad de personas que siguen a Satanás. Hay mayor cantidad de personas que beben, hay mayor cantidad de personas que fuman, hay mayor cantidad de personas que roban, que matan, que hacen todo. ¿Y quién las rige? Satanás. Con el poder que Dios le dio, que ahora lo usa en contra de Dios. Entonces no se extrañe de que usted vea un predicador diciendo tremendo disparate y cuando ahora la gente cae, ¡brum!, toditos patas para arriba, vibrando, tomado por el poder de Dios, normal. Entonces los creyentes se confunden y creen que todo lo que ese predicador ha dicho es verdad porque Dios lo usa. No, el diablo también Dios lo usa y le vamos a creer al diablo. Amén. Luego dice en el 6, vosotros dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, gozo del Espíritu Santo. Otro de los principios y valores es que nosotros debemos de imitar, es el trabajo apostólico que está en la Biblia. El libro de Hechos debe ser una referencia para nosotros obrar como iglesia. Las epístolas de Pablo, el ejemplo de Pablo. Cuando usted vea comparaciones de apóstoles por allí que andan, yo creo en el ministerio del apóstol. No lo promuevo porque se está mal usando. Pero los apóstoles del libro de Hechos, ¿cómo eran los apóstoles del libro de Hechos? No andaban de casa en casa predicando. Pablo dijo, porque no me he rehuido de predicar el evangelio públicamente y por las casas. No estaban metidos en los hoteles, no estaban metidos en las grandes cuestiones sacándole dinero a la gente, estaban caminando casa por casa, fundando iglesias en los lugares pobres. Ese es el ministerio de apóstol. Y aquí dice que la iglesia de Tesalonicenses había imitado a los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Encerrarnos en 4 paredes? ¿Estar metidos en una iglesia en 4 paredes? Como la iglesia universal. ¿Usted sabe por qué creció más el mundo musulmán y menos el mundo cristiano?
Porque la iglesia en un tiempo se metió en 4 paredes y no quiso salir a evangelizar. ¿Y saben qué hicieron los musulmanes? Comenzaron a evangelizar y a llenar el mundo del islamismo. Por eso que esos países están llenos del Islam y andan cortando cabeza. Porque los cristianos no hicieron su trabajo. No tomaron el ejemplo de los apóstoles. Y es el trabajo que nosotros tenemos que ir impulsando. Yo ahorita me siento que estoy en un proceso de prueba. Como el apóstol Pablo, que él fundó iglesia, pero después cayó preso. Yo estoy ahorita como preso. No me puedo mover. Yo tengo que atender el caso de mi esposa. Todo tiene su tiempo. Pero tengo una ansiedad por salir a evangelizar, a predicar en cada campo. Y este tiempo lo estoy tomando para meditar, para reflexionar, para orar, para profundizar en los principios y valores. Pero cada uno de ustedes tiene que seguir el trabajo y los principios y valores que ha aprendido en Alianza Cristiana. Porque usted aquí no ha aprendido principios de fama, sudor y lágrima. Usted aquí no ha aprendido principios, hermano, para andar para arriba y para abajo, buscando la gloria de los hombres, el prestigio. Usted ha recibido los principios y valores para que sea salvo usted y su familia y lleguen al cielo con la bendición, hermanos, de haber seguido los principios y valores de un evangelio auténtico y verdadero. Y tenemos que insistir. A mí me duele a veces ver a los creyentes, hermanos, cómo van a otras organizaciones, a otros lugares a predicar. Y se dejan influenciar por cualquier cosa que escuchan. Hágase un análisis de los principios y valores que se le enseñó. Estos días Alberto me comentaba de las enseñanzas que había recibido de Marco Brunet. Yo le dije: Alberto, amo a ese pastor sin conocerlo, por las buenas enseñanzas que recibieron sus muchachos allá de parte de esa gente. No son peseteros. No andan al contrario. O sea, Alberto me contaba que después que terminó de predicar, amados hermanos, le dijo al pastor que todos los creyentes que habían venido sin pasaje y no tenían cómo regresarse, que de la ofrenda que le iban a dar a él, le diera pasaje a todos esos creyentes. Hicieron una fila grandísima. Eso sí es predicación. Eso sí son predicadores. Vienen de afuera, hermano, a dejar bendición. No a arrancarle el dinero a usted, a engañarlo con falsas promesas, con falsas esperanzas, con que todas las cosas se decretan y se logran con un pacto. Son indulgencias evangélicas. Eso quedó en el pasado, pero todavía hay gente que se deja engañar. Hay creyentes que van por un lugar y enseguida comienzan a cambiar todo lo que se les enseñó, los principios y valores. A mí me gusta saludar a usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios le guarde. Diga amén. A mí se me enseñó como principio eso. Invocar la bendición de Dios para que Dios lo bendiga. Porque Dios es el que bendice. Uno invoca. Uno invoca la bendición. Pero ¿quién es el que tiene la palabra? La palabra tiene Dios. Uno invoca. Usted ha sido llamado a invocar bendición, no maldición, bendición. Pero a veces quieren forzar a que Dios haga milagros a la fuerza, a que uno manipula a Dios como uno quisiera. Yo me imagino dos creyentes enamorados de la misma persona haciendo pacto por la misma muchacha. Yo no me imagino eso. Qué frustración para alguno de los dos, ¿verdad? Y dígame si hay tres que están enamorados por la misma muchacha y andan haciendo pacto los tres. Dos han quedado por fuera. Y eso se ha dado. Entonces esas cositas tienen que cuidarse ustedes. Esos no son principios y valores que nosotros les hemos enseñado a través de la palabra de Dios. A los creyentes yo no les prohíbo que asistan. A veces quisiera prohibirles que asistan a otras organizaciones, a ustedes, para que no vengan con tantas cosas extrañas. Pero usted tiene que aprender a valorar los principios y valores que a usted se les ha enseñado.
Porque el fundamento es lo que determina que usted crezca derechito. Usted ve la matica esa que está allá. Tuve que ponerle, mira, una cabullita, un palito, para que crezca derecha, porque el viento la estaba llevando para un lado, no me estaba creciendo para arriba. Se le puso unas cabullitas allí, unas tiritas, para que crezca derechita. ¿Qué dice la palabra de Dios en estos días? Que va a haber vientos de doctrina, para que usted pierda los principios y valores y se vaya para los lados y no crezca derecho, porque usted tiene que ir para arriba, no para abajo. Este cochino mundo le va a quedar al anticristo, sepa eso. Y Jesús dijo que es necesario que aborrezcamos la vida para este mundo para que la tengamos para el cielo. Está bien, tenga su casa. A mí me gusta tener una casa bonita, pero la vida eterna es lo más importante. Amén, amados. Denle un aplauso al Señor. Dice: vosotros vienes a ser imitadores, cierro con esto, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo para todo el Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos nosotros necesidad de hablar de nada. Otro principio y valor que nos ha regido es predicar el evangelio al mayor número posible de personas. Aquí la iglesia de Tesalonicense había predicado la palabra de Dios. Desde allí había sido divulgada, se había regado. Si nosotros, escuche bien lo que le voy a decir, porque a veces yo entiendo, amado, la impaciencia de algunos por tener el templo con aire acondicionado. Levanta la mano que quieren tener el templo con aire acondicionado. Yo lo voy a levantar porque yo lo quiero tener. No le dé pena, que yo también lo quiero. Con aire acondicionado, bien bonito, con su reja. Ya gracias a Dios están casi listas las ventanas, las rejas. Nos hemos endeudado. No tengo que decir lo que yo le debo al banco en producto de lo que hemos invertido en los equipos de sonido para seguir predicando la palabra. No tengo que decir eso. Yo anhelo tener todo eso acomodado. Pero yo comprendo los principios y valores que Dios me enseñó desde que yo me convertí. Que la prioridad está en predicar el evangelio en las casas, fundar nuevas iglesias, buscar las almas en los lugares pobres. Le estoy diciendo al hermano Alberto para que hagamos una obra misionera ahí en Los Lirios, donde estoy trabajando como su director. Hay un lugar donde hay varios ciudadanos, vecinos, guayú, que están esperando que nosotros les prediquemos. Hay que ir para allá. Hay que seguir caminando. Y vi ese lugar porque tomé la tarea. No me estaba llegando agua a la institución y ya casi estaban suspendiendo clases por falta de agua. Y me caminé todo el trayecto de la Manguera, 1600 metros para allá y 1600 metros. 3 kilómetros me lo caminé en una mañana. Me metí en ese monte, hermano, y vi las casitas. Y dije, Dios mío, aquí hay que predicar el evangelio. Y me senté con una señora humilde y le dije de si estaba interesada en que le hiciéramos culto. Ella se sintió contenta y alegre porque el subdirector se sentó con ella y le dijo para traerle culto. Porque yo puedo estar allí como subdirector, gracias a Dios y al Estado venezolano, pero el propósito es predicar. Porque para eso fue que me dio ese cargo Dios. Va a predicar el evangelio. El medio es el cargo, el fin es predicar a Dios. Lo que Dios le ha dado es el medio para el fin, que es predicar a Dios a tiempo y afuera de tiempo. Y en cada oportunidad yo les estoy predicando.
Porque la verdadera iglesia en la cual yo he creído con principios y valores en Alianza Cristiana es una iglesia que no se cansa de fundar iglesia, que no se cansa de llevar el evangelio a nuevos lugares. Hermano Winter, ¿qué tiempo tiene la iglesia ya Alianza Resplandece? ¿5 años? ¿6 años? ¿Qué tiempo tiene de convertido? ¿Ah? Como 5 años. ¿Sabe por qué Jesucristo no ha venido? Y no vino hace 5 años. Porque Winter se hubiese quedado. Y los hermanos de allá de los Bohíos se hubiesen quedado. Dios estaba esperando con iglesia cerquita. Y ellos estaban sin conocer a Jesús. ¿Por qué? Si estaba la iglesia tan cerquita. Porque nosotros tenemos un llamado y una lección de principios y valores para rescatar a un grupo de personas que otras iglesias no van a rescatar. Esa salvación depende del trabajo que Alianza Cristiana hace. Otros se salvarán con Porra, otros se salvarán con Guillermo Maldonado, otros se salvarán, pero hay un grupo gigante de personas que depende del trabajo de Alianza Cristiana. Y es necesario que usted esté comprometido con la evangelización. Doy gracias a Dios por nuestra hermana Maydelín, que está abriendo la oportunidad de hacer los clamores. Por allá se mueve, el otro por allá se ha animado y hemos abierto por allá. Usted, hermano, si usted ve que yo no lo estoy atendiendo porque estoy aquí preso, por ahora, atendiendo una circunstancia que pasajera, que va a pasar en el nombre del Señor, pero después tengo que salir a predicar con mayor fuerza para vengarme de Satanás. Hay que vengarse. No contra el hombre, es contra Satanás. Él nos hace la guerra y nosotros le hacemos la guerra salvándole almas a Cristo, llevándole almas a Cristo. Esa es la mejor venganza contra Satanás, contra el dolor que me ha hecho pasar, las lágrimas que me ha hecho pasar. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Salvando almas para Cristo, predicando el evangelio por las casas. Cada vez que una persona fallece y nos busca, nosotros le predicamos el evangelio. Porque los principios y valores con que nosotros empezamos fue de predicar el evangelio. A mí me burlaban al principio, me decían, había un pastor que me decía que la iglesia de Fimio es la camioneta. Porque yo me llevaba a los creyentes para arriba y para abajo a hacer evangelizar, a fundar. Y todo el tiempo estaba caminando de casa en casa. Resultado, hermanos, varias iglesias. Aquí no están las iglesias que se han fundado, pero son almas que se están llegando al cielo. La iglesia del hermano Wilson, la iglesia del hermano Ende se fundó, la iglesia allá en La Botella, la iglesia de Casablanca, la iglesia del hermano Joel, la iglesia de la hermana Joana, la iglesia de la hermana Maydelín, la del hermano Erwin Inciarte. Esa iglesia se fundó desde Alianza Cristiana. Y ahí se me escapa alguna. La iglesia del hermano Franklin, que está pastoreando allí, la Grey. La iglesia de los Puertos de Altagracia. La iglesia de Winter. ¿Qué más? Se me escapa. La iglesia de hermana Nereida, que es una prolongación. Amén. Y muchos me evalúan porque la iglesia no tiene aire acondicionado. No tiene iglesia porque hemos invertido en la salvación de almas en todo el sector del municipio Jesús Enrique Lozada. ¿Y cuándo tenemos que parar de esos principios y valores? ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo? Cuando nos muramos. O por lo menos en el caso mío, cuando me muera. Es la única manera, o me enferme, o Dios decida, dame esa calma o esa situación. Todo está en las manos de Dios. Amén. Porque hay predicadores que son tan terribles, y cierro con esto. El Señor Jesucristo, cuando tenía que enfrentar la cruz, se puede imaginar que Jesucristo hubiese llegado a decir: decreto que no voy para la cruz, decreto que no me crucifiquen, no voy a sufrir, paren de sufrir. No, ¿qué dijo él? ¿Cómo oró él? Díganme ustedes, por favor. Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú.
Y ahí se cae la doctrina de la decretología. Hay cosas que usted va a tener que orar al Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo. Como soñó mi esposa. Antenoche me dijo, me desperté con un sueño. Escuché una voz que me dijo, porque ella decía, Señor, todos los días es la misma situación. Me tengo que hacer esto, me tengo que hacer lo otro. Y escuché una voz que le dijo, porque esa decisión la tomó Dios. Esa decisión la tomó Satanás. Dios le permitió a él hacer algo, pero la última palabra la tiene Dios. Y cuando nosotros oremos al Señor, tenemos que decirle, en algunos casos, quizás en la mayoría, Señor, no se haga como yo quiero, hágase su voluntad. Porque hay sufrimientos que son para bendición. Hay angustias que son para fortaleza, para crecimiento. Dichosos los que sufren. Eso lo enseñó Jesucristo. Eso lo enseña la palabra de Dios. Dichosos los que se afligen. Dichosos los que sufren, dice en el Sermón del Monte Jesús, porque serán consolados. Amén. Y nosotros vivamos lo que vivamos en esta tierra, no podemos perder los principios y valores que hemos enseñado, que hemos practicado durante 22 años, y lo vamos a seguir haciendo en el nombre del Señor. Y debemos de hacerlo como lo hicieron ellos. La iglesia de Tesalonicenses lo hizo, aún a expensas de perder la vida. Dios les bendiga y Dios les guarde.